La clase pasada habíamos empezado a hablar acerca de los problemas del capítulo estática. Discutimos algunos temas relacionados con el cálculo de la resultante de sistemas concurrentes para un problema en el plano bidimensional o en el espacio tridimensional. Y calculamos los componentes, lo vimos en función de los ángulos directores, todo ese tipo de cosas ya se habían discutido. Y como segunda parte, casi como cierre de la clase pasada, habíamos empezado a discutir el concepto de torque o de momento de una fuerza, como la forma de evaluar la capacidad de rotación que la fuerza tiene, y en ese sentido habíamos trabajado con una noción muy elemental, que era abrir o cerrar una puerta, y que a partir de esa situación, en donde mirando de arriba, como si esto fuera el corte del marco de la puerta, por acá dibujamos la hoja de la puerta. Si queremos conseguir que la puerta se abra o se cierre, vamos a tener que aplicar una fuerza F en algún punto de la puerta, y esto va a tener que girar con respecto a las bisagras. Y habíamos discutido que cuando mayor sea la fuerza y mayor sea esta distancia en la que media entre donde se aplica la fuerza y el centro de giro, esta distancia D, mayor es la capacidad de provocar la rotación que tiene que tiene la fuerza, tanto así que si uno aplica la fuerza justo en el extremo de la hoja, esto se puede mover con mucha facilidad. Con una fuerza pequeña conseguimos un efecto de rotación importante, y por el contrario, si la fuerza actúa muy cerca de la bisagra, con distancias D menores, ese efecto de rotación se ve disminuido, con lo cual lo vamos a tener que compensar aumentando el valor de la fuerza para conseguir el mismo efecto rotatorio de apertura o cierre que queramos sobre la hoja de la puerta. En una situación extrema, en la cual la fuerza se aplique exactamente sobre el eje de giro, en este caso exactamente sobre la bisagra, bueno, la distancia será cero y la capacidad de rotación que la fuerza puede provocar se anula, con lo cual va a ser imposible abrir o cerrar la puerta empujando de la bisagra, digamos, lo cual es absolutamente razonable en virtud de las experiencias que tenemos de manejar estas cosas, con lo cual habíamos desarrollado una cantidad vinculada a la fuerza, pero que era marcadamente diferente, al cual llamábamos momento, también le llamábamos tau, que es una letra griega, inicialmente de forma muy elemental como el valor de la fuerza por la distancia que utilizábamos como palanca o como distancia mediadora entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto centro de giro de la fuerza. Esto fue mejorando durante el desarrollo, no voy a replicar todo aquello porque llevó bastante tiempo hacerlo, pero después de un poco de, digamos, de mejora, llegamos a una situación general en la cual primero concluíamos que el momento o torque eran vectores, y no lo podíamos pensar como escalares, y que se podían escribir como un producto vectorial, hasta ahora conocido como producto cruz, pero que nosotros le vamos a llamar producto vectorial, entre la posición en donde se está aplicando la fuerza F y el valor del vector de la fuerza F. Así que esto creo que lo habíamos discutido con un prisma o con un cubo, les he dado ese ejemplo, en donde actuábamos con una fuerza F en una determinada dirección, un vector F cualquiera, y ese vector F estaba aplicado sobre un vértice de este prisma, o de este cubo, que está posicionado con un vector R respecto de lo que sería el centro de giro, que lo estoy fijando en el vértice opuesto, y entonces lo que uno podía observar es que el cubo iba a girar en un plano que estaba definido por estos dos vectores, precisamente, ¿no? Acá voy a dibujar una especie de traza del plano, ese plano que está formado por la dirección de la fuerza F y la dirección del vector R. En ese plano se va a mover, o sea que el eje de giro va a estar perpendicular a ese eje, perdón, a ese plano, en dirección perpendicular a ese plano es como se va a producir la rotación, y entonces en esa dirección yo debería estar definiendo lo que llamamos hasta ahora el vector momento,
que tendrá esta dirección que está acá, que tiene que ser perpendicular a R y por supuesto también perpendicular a F, porque es perpendicular al plano definido por R y F, y ese era el significado que tenía el momento, justamente como una forma de evaluar no solamente la capacidad de giro que tiene la fuerza F, sino también el eje de rotación que esa fuerza F puede proponer sobre o a través de la acción que tiene sobre el cuerpo. Entonces, este ángulo de acá tiene que ser 90 grados, y con respecto a esta fuerza que está acá, bueno, cuesta un poco más dibujarlo porque no están juntas, pero también están a 90 grados esta F con este M contorno. En forma analítica, habíamos dicho que precisamente M se puede escribir como R vector F, y la forma de ejecutar este producto vectorial es a través del desarrollo de un determinante, donde la primera fila tiene los versores I, J y K. La segunda fila, las componentes del primer vector, en este caso será X, Y y Z. Y la tercera fila serán las componentes del segundo vector, y en este caso será Fx, Fi y Fz. El desarrollo de este determinante, por cualquier fila o columna da lo mismo, pero habitualmente uno lo hace utilizando la primera fila, origina una expresión general para calcular el vector momento, ¿no?, a través de los versores I, J y K. Ya lo hice en la otra clase, no lo voy a desarrollar de nuevo. Esto es una especie de resumen de lo actuado, y el desarrollo de ese determinante, utilizando los menores, no utilizando una reglista por ahí que anda dando vuelta, sino trabajando con los menores a partir de la primera fila, uno encuentra una expresión para calcular el momento. Cuando el problema se reduce a un plano, o sea, cuando en el fondo estamos analizando el movimiento o el efecto rotatorio que las fuerzas pueden tener, pero en un plano, el eje de rotación se va a salir de ese plano, va a ser perpendicular a ese plano, y habitualmente no se explicita, es decir, uno trabaja con las coordenadas X e Y en el plano, pero bueno, el eje Z no se dibuja porque por algo es un problema plano. Pero eso no significa que no deje, o que deje de ser un vector. Entonces, si uno tiene un cuerpo de forma cualquiera, que está anclado en algún sitio donde podría girar, y aplica una fuerza F, bueno, esta fuerza, con respecto a este punto habrá una distancia D, y el efecto que tiene la fuerza sobre el cuerpo es que gire en alguna dirección, en este caso en un sentido horario. Si la fuerza actuase en dirección contraria o estuviera actuando por debajo del punto de rotación, y esta sería la distancia D, bueno, la rotación se podría producir en sentido contrario, con lo cual el único carácter vectorial que sobrevive cuando trabajan en el plano es el signo, es decir, la dirección que pueda tener. En este sentido, el signo del momento está asociado al sentido de rotación. Y acá sí aparecen algunas situaciones a considerar. Esto ya sí comienza a ser el motivo de la charla de hoy, más nuevo, y tiene que ver con la convención de signos que podemos utilizar para tratar este tema. Y acá, bueno, hay dos alternativas, por supuesto, vamos a tratar de discutir esas dos alternativas. Trabajando específicamente en el plano. Cuando trabajamos en el espacio ya dijimos lo que ocurría, tenemos que pensar que la posición R es un vector en R3, que la fuerza F es otro vector también en R3, y que uno hace el producto vectorial entre ellos y encuentra a través del módulo el torque neto, y a través de la dirección de ese vector el eje de giro. Cuando trabajamos en un plano y el cuerpo está con la posibilidad de girar solamente en el plano, entonces las alternativas que se pueden presentar son que el cuerpo gire en esta dirección o que el cuerpo gire en dirección contraria, así. Y esto, bueno, acá trae algunas controversias, si se quiere. Lo más habitual, y se utiliza mucho en ingeniería esto, es considerar que lo que gira igual que el reloj es positivo y lo que gira en contra del reloj es negativo, aunque eso es contrario a lo que se hace en trigonometría.
¿sí? Como se miden los ángulos en trigonometría, es positivo cuando gira antihorario y es negativo cuando gira horario. Cualquiera de las dos convenciones se pueden utilizar, finalmente son convenciones, y en todo caso uno lo que debería hacer es aclarar qué es lo que pienso utilizar en la resolución y la descripción del problema. Una alternativa es considerar que todo lo que rote en contra del reloj, o sea, que sea igual al sentido trigonométrico, es positivo, y aquello que rote en el sentido contrario, o sea, que gire igual que el reloj, será negativo. Y la otra opción es la contraria a esta, y es que en el caso en el que gire igual que el reloj, lo vamos a considerar positivo, y aquello que gire en contra del reloj lo vamos a considerar negativo. Ambas son convenciones, ambas se pueden utilizar. Yo prefiero que se utilice la que estamos poniendo acá, esto sería el sentido trigonométrico, y el otro sería el sentido horario. Esto sería trigonométrico, y este caso sería el horario y antihorario. Si solamente vamos a trabajar con los momentos, cualquiera de los dos va a ofrecer la misma respuesta y va a tener exactamente el mismo tipo de desafío, digamos. Ahora, cuando querramos encontrar la solución a un problema de sistemas de fuerzas no concurrentes, que es algo que dejé pendiente con total intención hace un par de clases atrás, les dije que existía un método gráfico para encontrar el resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes, pero que ese método gráfico no lo íbamos a utilizar, pero sí íbamos a desarrollar un método analítico, y eso sigue estando presente, ese desafío. Bueno, es posible resolver eso tanto con el sentido horario y antihorario como en el sentido trigonométrico, pero el método trigonométrico o la convención trigonométrica de signos es mucho más certera, mucho más ágil, si se quiere, y nos permite encontrar las posiciones de la resultante sin ningún tipo de miramiento respecto de qué sentido le hemos dado a las cantidades. Cuando trabajamos con el sentido horario, la pieza de información es un poquitito más elemental, y el posicionamiento de la resultante va a haber que hacerlo en forma artesanal, un poco más a mano, y generalmente va a traer algún tipo de confusión. Por eso yo recomiendo y preferiría que utilicen el sistema trigonométrico para establecer las direcciones, y no la que utilizamos en forma horaria. Con todo, igual sigue presente cierta costumbre que se aplica especialmente en la ingeniería, y este método, cuando no tienen que resolver nada que se salga del plano, bueno, sigue siendo útil. No es lo mejor que hay, pero sigue siendo útil. Como sea, cualquiera de los dos que use lo tienen que aclarar antes de empezar. Cuando trabajan con el sistema trigonométrico, vamos a ver qué pasa con el cálculo del torque o del momento de una fuerza que esté en el plano R2, actuando en un punto cualquiera, siempre en R2 y con cualquier posición. Entonces vamos a considerar esta situación, y supongamos que en este punto tenemos el centro de momentos, o sea, un punto por aquí nos va a dar el centro de giro, y que en este lugar, no exactamente que pase por allí, acá tengo una fuerza F. El vector R, que posiciona la fuerza respecto del centro de giro, del centro de momentos, está dirigida desde el centro, donde puede girar, hasta donde aplico la fuerza. Así que este será el vector R. Y esta es la fuerza F. Son dos vectores, pero uno posiciona el centro o el punto de acción de la fuerza, y el otro es la misma fuerza. Observen que R y F ni siquiera son colineales, ¿no? De hecho, no tiene ningún sentido su comparación porque son de naturaleza diferente. Una cosa es la fuerza que actúa y otra cosa es el lugar en donde actúa. Son dos informaciones distintas. Entonces, bueno, vamos a colocar acá un sistema coordenado, como hacemos habitualmente. Voy a colocar un eje X acá.
y un eje Y en este lugar, el sistema coordenado se posiciona, se centra, el centro de coordenadas está en el eje de giro, en el centro de giro, y observemos que tanto la fuerza como la posición se pueden descomponer en X y en Y, o sea que yo acá podría representar, esto será X, el X del punto de aplicación, P es el punto en donde se aplica la fuerza, y está ubicado a una posición R respecto del origen, esto es Y. Recuerda que estoy trabajando en R2, solamente voy a trabajar con X e Y, y nada más. Y la fuerza F, por supuesto que también se puede descomponer, y tendríamos en esta dirección lo que llamaríamos Fx, y en esta dirección lo que llamaríamos Fi. Entonces, observen que si hacemos esas descomposiciones, tanto de la posición como de las fuerzas, nos quedan componentes como la X, que pasa a una distancia del centro que está dada por Y, porque precisamente la fuerza de la componente X es perpendicular a Y, y la componente Y, que apunta en este caso vertical hacia arriba, es perpendicular a la componente X. Por otro lado, si hacemos caso al sentido de momento que estoy agregando acá, que es positivo cuando gira, igual que el sentido trigonométrico, podemos ver que la componente Y tiene un momento positivo, hace girar al cuerpo en contra de las agujas del reloj o a favor del sistema trigonométrico, y la fuerza Fx, por el contrario, intenta que el cuerpo gire en el sentido de las agujas del reloj, o sea, el antitrigonométrico. Entonces, cuando yo quiera calcular el momento de un sistema como este, voy a tener que escribir el momento de la componente X más el momento de la componente Y. Y el momento de la componente X, el momento de la componente X, bueno, me está dando el valor de la fuerza por la distancia, como hicimos antes, el valor de la fuerza Fx por la distancia, que es I, ¿está bien? Por la distancia, que es esta altura que está acá, la fuerza Fx es horizontal, con lo cual la distancia a la cual pasa respecto del punto O, medida en dirección perpendicular a la fuerza, es I. Y de acuerdo con este signo, como gira en contra del sistema trigonométrico, es menos este valor, o sea, este valor es negativo, y la componente Y va a estar a una distancia X, por lo tanto va a tener un valor, ese momento va a tener un valor que es la componente Y multiplicada por la distancia que está medida en X, y en este caso queda como positivo. Si comparan este valor que hemos encontrado acá con la componente Z del momento, o sea, el momento pensado como vector, pero calculada solamente la componente Z de ese vector, vamos a colocar las cosas de acuerdo con el criterio, ¿está bien? O sea, M era un vector, cuando trabajábamos en 3 dimensiones, y que por lo tanto tenía 3 componentes, que podríamos llamarle mx en y, más mi en j, más mz en k. Como todo vector en 3 dimensiones va a tener 3 componentes. Bueno, si el problema es un problema plano, esto va a ser 0 y esto va a ser 0, porque no hay fuerzas en Z, ni hay posición en Z, la única que sobrevive es esta, y habíamos calculado la clase pasada, cuando encontramos la expresión analítica de estas componentes, mx, mi y mz, que era precisamente igual a fi por x menos fx por y. Y esto era por el valor de K, o sea, por el versor K. Observen entonces que lo que encontramos acá, mirando
la descomposición de las fuerzas y la descomposición de las posiciones en X y en Y, trabajando en el plano R2, coincide con la componente Z cuando trabajamos con 3 dimensiones, siempre y cuando uno utilice este sistema de signos. Si hace exactamente las mismas cuentas, pero utilizando el sistema horario, estas expresiones tienen el mismo formato, pero cambian de signo. Es decir, en lugar de ser negativo esta componente y positivo esta otra, se invierten y ya no coincide con la versión tridimensional, lo cual va a traer un inconveniente cuando uno quiere pasar del plano al espacio si utilizan este sistema horario. Por eso recomiendo que utilicen el sistema trigonométrico, porque tiene la misma coherencia en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. El otro no, el otro es, bueno, útil para el plano, pero cuando quieren trabajar comparando con lo que ocurre en la tercera dimensión, que es la que se saldría del plano de trabajo, efectivamente no funciona bien. Hay un problema de signos menos que atenta contra todos los resultados de todos los problemas y están siempre lidiando con eso y a mano colocando los signos, si va con más, si va con menos, si apunta para arriba, si apunta para abajo, si gira como el reloj, si no lo hace. Bueno, todo ese tipo de cosas terminan trayéndole grandes preocupaciones porque no saben qué hacer con ese signo. Todo eso uno se lo ahorra si sencillamente utiliza que el sistema trigonométrico de giro es el positivo y entonces es coherente lo que ocurre con un trabajo reducido al plano a lo que ocurre con el caso más general, que es en realidad lo que ocurre con tanto la estática como luego en la dinámica, donde sí o sí vamos a tener que trabajar en 3 dimensiones, que es lo que ocurre en el espacio real, que es de 3 dimensiones y no plano. Profe, Y disculpe, una cosita. Chicos, todo el mundo observa allí que el vector momento o torque, no sé cómo, y qué dirección tiene. Tiene una dirección perpendicular al plano XY, ¿sí? Y en este caso está indicado por el versor K. Y la cuestión es que nosotros utilizar el sistema trigonométrico significa la convención de torques positivos antihorarios y torques negativos horarios. No sé si alguien quiere preguntar algo de esto, por favor. Profe, bueno, Sí, no. yo tenía una duda. bueno, dale. Con el tema del momento. Sí. Ahí el vector del momento estaría hacia adentro de la pizarra, ¿no? Justo de eso te estaba por comentar. Es saliente. No es hacia la pizarra, sino saliendo de la pizarra. Porque el criterio de avance es, imagínate una rosca derecha, un tirabuzón, se llama así, regla de la mano derecha o del tirabuzón, que avanza en la misma dirección en que lo estás haciendo rotar. Entonces, si la rotación es en el sentido trigonométrico, acá lo estoy señalando con mi puntero, o sea, si yo hago girar un tornillo o una rosca derecha, o el tirabuzón, digamos, en el sentido antihorario, como está acá, o sea, trigonométrico, esto se desenrosca, termina saliendo de la placa del dibujo, de la lámina de la pantalla. Si es que gira en el sentido positivo trigonométrico. Si fuera negativo el momento, o sea, si es tal que el efecto neto es en el sentido negativo que está indicado acá, o sea, si fuera igual que el reloj, entonces sí en ese caso el vector momento estaría penetrando la pantalla, o sea, siempre perpendicular, solo que no sería saliente sino entrante. Si el criterio para decidir para qué lado está apuntando M, ese es el criterio de la mano derecha o de la rosca derecha o del tirabuzón. Pensemos cómo avanzaría una rosca de ese tipo si lo hago girar en el mismo sentido que está girando la fuerza. Si gira, si todo este efecto neto gira igual que la trigonometría, entonces saldría. Y si fuera en contra de la trigonometría, sería entrante. Para el dibujo que yo hice acá,
O sea, con esta fuerza y en esta posición, efectivamente la rotación que esta fuerza en particular está haciendo es girar en el sentido horario, o sea, en el sentido negativo. Y en ese sentido, si yo hago girar una rosca derecha en esta dirección, o sea, como tiende a hacer girar esta fuerza, sí, se está metiendo contra la pantalla y ese vector momento estaría penetrando la pantalla. En este caso estaría penetrando la pantalla. ¿Eso qué significa? Que esta expresión que está acá, toda esta expresión que está acá, va a ser, el resultado neto sería negativo, para este ejemplo. ¿Sí? El resultado neto para este ejemplo sería negativo. O sea, estoy produciendo una rotación contraria a la trigonométrica. Por eso me daría negativo. ¿Aclarado, punto? Sí, Profe, sí, era eso. Gracias. una sola cosa. Sí. La convención trigonométrica, profe, corríjame por favor, sería como cuando uno abre una canilla positivo y cuando la cierra negativo, profe. No, porque eso depende de qué lado mire la no. canilla. No se puede hacer de esa forma, porque depende de cómo entonces mire la no. canilla. Si la canilla la miro de abajo, ya estamos en otro problema. Claro, no. Por eso, Desestimen. en realidad, el orden, bueno, ya que lo mencionan, lo vamos a establecer. Esto es un problema más de álgebra que de física, pero ya que lo mencionan, lo vamos a resolver.